de Cristo, hermanos, paz de Cristo. Muy bonita noche, muy bendecida noche. En este momento me da mucho gusto poderte saludar y poderte dirigir esta pequeña enseñanza, continuación de la enseñanza que venimos trayendo esta semana sobre el ciclo de la voz de Dios. La voz de Dios tiene un ciclo, la voz de Dios viene a nosotros, llena a nuestra vida con el Espíritu Santo y luego, una vez que llena nuestra vida con el Espíritu Santo, entonces afirma nuestros pies, y cuando afirma nuestros pies, entonces volvemos a escuchar la voz de Dios. Hay un ciclo que se repite. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios, cuando se oye, viene la fe, y cuando hay fe puede uno abrir sus oídos para escuchar la palabra de Dios. Es un ciclo tan hermoso que hemos estado estudiando, escudriñando, y lo hemos estado escudriñando basados en dos profetas que hasta ahora hemos tocado. El primero fue el profeta Ezequiel en el capítulo 2 y verso 2, que dice: y luego me habló, entró espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Lo repito: y luego que me habló, entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Este es el profeta Ezequiel, y notamos que había un patrón, una serie de cosas que tendríamos que hacer para poder escuchar la voz, solamente para llegar a escuchar la voz de Dios. Y hoy vamos a dar uno de los últimos pasos para completar este previo a escuchar la voz de Dios. Es decir, ¿qué tengo que hacer para escuchar la voz de Dios? Y pues regresaremos ahorita al capítulo 10 de Daniel, que es donde hemos estado tomando los pasos que Daniel dio. El primer paso que dio Daniel, capítulo 10, y en los versos 2 y 3 estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él estuvo en aflicción o en ayuno, en separación, en abstención por un espacio de 3 semanas. Quiere decir que él se separó a sí mismo, se consagró. Eso significa consagrarse, separarse para algo especial y para algo justo. En este caso él se separó a sí mismo. No lo voy a volver a mencionar todo porque ya lo hablamos en las enseñanzas anteriores. Luego dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido los lomos de un faz, y su cuerpo era, y viene toda una descripción, y dice: yo solo, Daniel, yo solo vi la visión aquella. Y entonces hablábamos también que lo segundo que tenemos que hacer es, a una vez que nos separamos, empezar a abrir los ojos espirituales. Y abrir los ojos espirituales requiere de mucha creatividad, requiere que estemos en inocencia en la creatividad, pero basados en la escritura, que nuestra creatividad de imaginación sea totalmente basada en la escritura, ya que esto es el lenguaje del espíritu. Luego, el día de ayer estuvimos revisando la última parte que hemos visto, donde dice que el profeta dice que se quedó solo para ver la visión, pero en él no quedó ninguna fuerza, se desfalleció y cambió. Dice: antes cambió mi fuerza en desfallecimiento y no tuve ningún vigor. Estamos en el verso 8, y ahí el profeta lo que está diciendo es: dejé todo delante de Dios, me dejé completo, me deposité completo, me volví una ofrenda viva. Fui yo a su presencia. Una vez que empecé a escuchar la voz del ángel, empecé a escucharla. Eso no quiere decir que la entendía, eso también lo explicamos antes, pero el profeta en este momento de la secuencia de acciones, él está dejando todo delante de él. Lo que él consideraba su fuerza en este momento era su mayor debilidad, pero al mismo tiempo
Acuérdate que la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy, porque todo lo que nosotros conocemos o entendemos como fortaleza, muchas veces solamente sería nuestra debilidad delante de Dios, porque en el reino de los cielos el que es grande en realidad es el más pequeño, y viceversa, el que es más pequeño en el reino de los cielos es el más grande. El que sirve a todos es el más grande. El que se anda promoviendo y promocionando tal vez no es el más grande allá. Entonces tenemos que tener cuidado de llevar nuestra vida al altar y ponernos a nosotros mismos como el principal, ¿cómo se dice? Como una ofrenda, ponernos ahí y dejarnos el todo delante de Dios. Si yo voy a buscar a Dios, no puedo ponerme a confiar en mí mismo, no puedo depender de mí mismo, no puedo decir yo tengo fuerzas. Por eso cuando Él está en la presencia de Dios pierde toda su fuerza. También lo vimos ayer. Hoy vamos a ver lo que sigue, que prácticamente es el último paso antes de escuchar la voz de Dios. Y dice: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Verso 10. Y verso 11: y me dijo, y ahí está en la primera vez donde la voz ahora tiene sentido, porque antes dice: y escuché el sonido de sus palabras, pero el escuchar el sonido de sus palabras no quiere decir que entendía lo que dijera. Entonces ahora está en un nuevo nivel, ahora ya fue levantado. Ahora la mano que lo tocó hace que se ponga de pie, y aquí se está empezando a cumplir el ciclo. Y cuando él escucha, lo primero que escucha, fíjate bien, lo primero que escucha es que esté atento a las palabras que le va a hablar. Y yo quiero que tú te enfoques conmigo en esta idea. Recuerda que para enfocar nuestra oración tenemos que enfocar nuestro corazón antes en la palabra de Dios. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque te he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, dice, me puse en pie temblando, porque todavía no regresaba toda su fuerza. La otra versión que estamos leyendo es la Nueva Traducción Viviente, y en ella dice: en ese momento, verso 10, una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas, es decir, que todavía quedó hincado. Entonces el hombre me dijo: Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. En la otra dice: está atento a las palabras que te diré. Que dice: presta mucha atención a lo que tengo que decirte, ponte en pie porque me enviaron a ti, etcétera. Y yo quiero que tú y yo pongamos ese énfasis en esta frase: está atento a las palabras y ponte en pie. Está atento a las palabras y ponte en pie. Son dos pasos, me voy a enfocar en el primero en esta noche. Está atento a las palabras de Dios. Muchas veces cuando uno empieza a escuchar la voz de Dios, muchos tal vez piensan que lo primero que van a escuchar es lo más grande, o que va a ser muy fácil entenderlo, y que van a recibir la voz de Dios de inmediato y entender en el interior que la voz es de Dios. Y como mencionábamos en una de las enseñanzas previas a esta, decíamos que él escuchó el sonido de la voz antes. Y dice: y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro. Pero en ese momento dice: oí el sonido de sus palabras. Si te fijas, no está diciendo lo que le dijo. Él escuchó el sonido. ¿Pero qué dijo? Sabrá Dios. La verdad es que muchas veces va a pasar esto. Cuando tú escuchas la voz de Dios, no siempre vas a definir qué es la voz de Dios. No siempre vas a entender qué es la voz de Dios. Y no siempre vas a entender lo que sea que te está diciendo. Lo importante es que tú estés dando pasito a pasito hacia el escuchar y entender la voz de Dios. En Job, si nos vamos a Job, en el capítulo 8 y verso 7, dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande.
Lo repito, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y lo que esto me llena a mí de enseñanza es de que no importa si en el principio no entendí lo que la palabra me estaba diciendo, lo que la palabra de Dios estaba trayendo a mi corazón, lo que importa es que ya la escuché. Lo que importa es que ya la escuché. Lo que importa es que mi sensibilidad a la voz de Dios ya se destapó, ya se empezó a mover. Y hermano, aunque tu principio haya sido pequeño, y aunque no hayas escuchado bien, aunque no hayas entendido bien, ya estás dando pasitos hacia escuchar la voz de Dios. Y tu postrer estado será muy grande. Y llegará el momento en que, como cualquier otro profeta de la Escritura, podrás escuchar la voz de Dios para mayores cosas. Yo creo firmemente que Dios no ha cambiado, porque dice la Escritura que en Él no hay sombra de variación y que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si ayer habló, hoy habla y en los siglos seguirá hablando. Dios es un Dios que le encanta comunicarse, le gusta comunicarse, se goza en comunicarse con su pueblo, con sus hijos. Tú lo puedes notar desde el primer hombre que llamó a Abraham. Le empezó a hablar a Abraham. Y cuando lo sacó, él lo empezó a hablar. Pero fíjate cómo era con Abraham. Abraham, los pensamientos de Dios eran: voltea al cielo y mira las estrellas. Así será tu descendencia. En otras palabras, le estaba diciendo: imagina, que es lo que vimos en una de las enseñanzas anteriores. Imagina tu descendencia. Visualiza tu descendencia. Y él tenía que empezar a actuar en fe. No empezó a lo grande. Los primeros años ni siquiera un hijo tuvo. Los primeros años ni siquiera su esposa se la creía. Llegó un momento en que Dios le tuvo que cambiar el nombre a ambos, porque uno se llamaba Abraham y le cambió el nombre a Abraham para que fuera padre de multitudes. Y a la otra le cambió del nombre de Sara a Sarai, para que también cumpliera el propósito de Dios. Pero ¿cómo llegó Abraham a esto? Bueno, empezó poquito. ¿Alguna vez habrá escuchado la voz de Dios? Cuando ves, cuando oyes y prestas atención y pones tu corazón atento a la voz de Dios, te va a ocurrir esto. Muchas veces vas a estar, por ejemplo, a mí me ocurrió hace 2 días atrás. Estaba yo terminando de trabajar, y en la escuela donde yo trabajo hay una zona en recepción donde está una televisión que está encendida prácticamente todo el tiempo por cuestiones de mercadotecnia. Y ahí está. Y mientras estaba prendida la tele, llegó un pensamiento a mi cabeza, y mi pensamiento fue ir a leer cierta parte de la Escritura. Y entonces en ese momento yo estaba viendo algo interesante en la televisión, algo que se me hacía importante o que me parecía importante, pero en ese instante, en esos segunditos donde llegó el pensamiento y me indicaba qué pasaje leer y qué versículo leer, en ese mismo instante yo lo que hice fue: ok, ya no hay gente, voy a apagar la tele, saqué mi Biblia y empecé a buscar el pasaje. Y en ese momento Dios me habla. Yo entiendo que lo primero fue el mensaje que llega a mi mente, y ese mensaje me llega a un mensaje más grande, y ahora lo tengo escrito acá en mi libreta. Pero primero empezó en un pensamiento. Cuando pones atención, cuando prestas atención, entonces puedes ver más allá. Hay veces que la gente no se da cuenta, pero el Espíritu les está hablando. Mira, te vas a dar cuenta que el Espíritu te está hablando cuando muchas ocasiones el estar atento a cosas tan pequeñas de pronto te va a llevar a cosas grandes. Por ejemplo, puede ser que tú en algún momento le digas: oye, ten cuidado con esto a alguien, ten cuidado con aquello. Y hay gente que lo toma, al que habla así, lo toma como: ay, qué negativo eres. Pero ¿sabes qué? Es que tú tienes algo que los otros no. Tú tienes
algo del espíritu de profecía en tu interior. Y cuando empiezas a prestar atención en esas pequeñas cosas, después la persona dice, ¿sabes que no te hice caso? Y sí, ya ves que me dijiste que cuidara tal cosa y no, pues me pasó esto. Y entonces dice, yo te dije, yo sabía, algo iba a pasar. A veces la mamá le dice al hijo, no vayas a tal lado porque, no sé, como que no me da buena espina. Ese no me da buena espina es una infinitez, si tú gustas, pero así como dicen en Job en el capítulo 8 y verso 7, aunque tu principio sea pequeño o haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. El hombre así empieza, el espíritu así empieza. Cuando Dios llamó a Jeremías y lo empezó a capacitar, Jeremías en el capítulo 1, fíjate bien, en el capítulo 1 y verso 11, dice el título que tiene una de las traducciones, que ahorita la verdad no recuerdo cuál es, tiene las insignias o las siglas, P, D y T. Luego, eso te lo dejo para después, pero dice, Dios le da lecciones al profeta. Ese es como el encabezado del verso 11 en adelante. Dios le da lecciones al profeta. Y me llamó la atención que dijera eso. Me llegó este mensaje, dice el profeta en el verso 11, capítulo 1, verso 11, de Jeremías. Me llegó este mensaje del Señor. Y el mensaje era una pregunta. Dice, Jeremías, ¿qué ves? Jeremías, ¿qué ves? Y entonces él dice, yo veo una rama de almendro. Y cuando él veía una rama de almendro, no estaba viendo nada súper espiritual, no estaba viendo algo del tercer cielo, no estaba viendo algo, rimbombante, no estaba viendo algo que le pareciera una cosa novedosa. Estaba viendo una cosa de lo más común en su vida, una rama de almendro. Y el Señor me dijo, has visto bien, porque estaré pendiente de que se cumpla todo lo que te digo en mi mensaje. Y me volvió a preguntar el mismo capítulo, pero verso 13, dice, y me llegó por segunda vez el mensaje del Señor y me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Y yo respondí, veo una olla rebosante de agua hirviendo que se derrama desde el norte. Y entonces, acá ya hay algo, ya empieza a haber algo distinto, ya no nada más veo una olla y punto, veo una olla que está hirviendo y que rebosa, y que del lado que está rebosando, se está tirando o se está derramando, es del lado norte. Y entonces ahí ya viene el mensaje específico para él. Pero lo primero que hace Dios es darte cosas pequeñas, darte visiones de lo que ya conoces, darte enseñanzas sobre lo que ya entendiste. Pero tienes que estar atento, pero tienes que estar abierto, pero tienes que estar con tu oído dispuesto, con tu ojo abierto, dispuesto, disponible, para que cuando llegue el mensaje lo puedas escuchar. Estar atento a las cosas pequeñas, estar atento a tu alrededor, a través de tu don. Pregúntate, ¿qué está pasando alrededor tuyo? Jesús era muy fuerte en esto. Imagínate, la Biblia nos dice en Mateo 9:36, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Y por qué tuvo compasión de ellas? Porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Es decir, Jesús veía los secretos en la gente en el momento que ponía el ojo encima de ellos. Él, al ver a la gente, él notaba que esa gente tenía una necesidad y él tenía necesidad de ayudarles. Ese don o esa gracia se manifestó en el momento del contacto. Es decir, Jesús los veía y en ese momento surgía el don. Yo tengo un dicho que me gusta usar bastante y ese es, para un martillo todo parece ser un clavo. Y yo te voy a decir algo, para ti, si eres profeta, si estás en el ámbito profético, si estás en la zona profética, todo es profecía. Para ti, si estás buscando la voz de Dios, todo te habla de Dios. Para ti, si estás buscando ver lo que el Señor tiene preparado para ti, entonces todo presenta una imagen divina o representa una imagen divina, porque ahí es donde empieza.
ahí es donde empieza el don, ahí es donde empieza la manifestación. No dejes de estar atento en esta noche. Ora, recuerda que tienes que estar poniendo atención a lo que pasa a tu alrededor. ¿Soñaste algo? Presta atención, escríbelo y llévaselo a tu pastor. Enséñaselo, dile: pastor, soñé esto. ¿Escuchaste algo y nadie más lo escuchó a tu alrededor de ti? Escríbelo y llévaselo a tu pastor, preséntaselo a tu pastor. Sientes algo que no sabes cómo definirlo, pero está ahí dentro de ti, en tu cabeza o en tu mente. A veces una sensación física, a veces una sensación más interna. Descríbela en palabras, ponlo en palabras, escríbelo y llévaselo a tu pastor, o llámale en ese momento, escríbele un WhatsApp, háblale por teléfono y comunícate con él y dile: esto está pasando, esto me está pasando. Hay veces que te va a agarrar unas ganas de llorar de la nada. Pregúntale: Señor, ¿qué necesitas de mí? Búscalo. Pero no desperdicies la oportunidad. Está atento, porque cuando estés atento, la voz de Dios va a ser más clara cada vez. Mi deseo, hermano, hermana, es que el Señor te bendiga y que cada día tu vida sea bendecida con una mayor y mejor y más abundante peso de gloria en tu vida a través de su Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga.